Amén. ¿Cuánto hemos comenzado a respirar? ¿Cuánto hemos empezado a ser conscientes de esta realidad que ha sucedido en nuestras vidas? Porque esto es algo que ha sucedido en todos, ¿o hay alguien nuevo aquí? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que haya llegado por primera vez? ¿No? Bueno, entonces es una realidad que todos experimentamos, que muchas veces pasa desapercibida en nuestro día a día, pero es un hecho real. El Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. El Espíritu de Dios está en mí, está en vos. Y no somos conscientes quizás muchas veces de esta realidad, pero ahora este ejercicio que hemos aprendido, que no nos va a llevar quizás a ver la gloria a la cual aspiramos, pero nos va a hacer conscientes para cada día poder tener nuestro encuentro con su Espíritu, poder vivir una relación más cercana, más real, más verdadera, de acuerdo a lo que la palabra nos enseñaba. Y vamos a ver en este segundo taller, vamos a continuar lo que venimos hablando, porque hablamos de un hecho real, de un hecho verdadero, de que el Espíritu de Dios mora en su iglesia, mora en nosotros, y vamos a introducirnos al momento de cuándo esto sucede y cómo sucede. ¿Sí? Por eso este taller se llama Los 4 bautismos. Usted dirá, estos están locos. Sí, estamos locos, pero el taller se llama Los 4 bautismos porque el creyente sufre o le acontecen 4 bautismos. Quizás todos nosotros conocemos uno en el que más énfasis hacemos, pero vemos que la palabra nos enseña que hay más. Hay algo más que sucede en nuestras vidas. Y todo tiene un comienzo. Y vamos a ver lo que dice la palabra, el libro de Juan, capítulo 14, verso 20. El Señor Jesús dirige estas palabras a sus discípulos, aquellos que habían creído en Él, y dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Jesús le estaba hablando de algo que estaba por suceder, algo que estaba por acontecer. Pero comienza este versículo con algo especial, con el momento donde sucede esto. Y dice, en ese día. ¿Cuándo es ese día? Me pregunto yo, ¿cuándo es ese día, Señor? ¿Cuál es ese día? Ese día que los cielos fueron abiertos sobre nosotros. Ese día que hemos tenido ese primer encuentro con nuestro Señor y Salvador. Ese es el día. Ese es el día donde esto ha sucedido. ¿Alguien recuerda ese día? Quizás no se acuerda del día. Yo me acuerdo, fue un jueves 18 de diciembre de 2008. Me acuerdo claramente. Quizás alguno no, pero eso no significa que haya tenido menor importancia. Pero se acuerda de ese momento cuando llegó, quizás quebrantado, quizás por una invitación, quizás en medio de una enfermedad, un problema, una dificultad. Alguien le dijo, le habló de que hay una esperanza, de que hay una salida. Y bueno, y tuvimos ese encuentro con nuestro Señor. Y ese es el día. Ese día que marcó un antes y un después en nosotros. Y en ese día, porque creo que todos hemos vivido ese día, ¿no es cierto? Todos hemos vivido ese día donde todo cambió, donde nuestra vida cobró sentido, donde encontramos realmente un propósito. En ese día, declaraba Jesús, en ese día conoceréis. Habla de algo más, algo que iba a suceder. Ese encuentro, esa entrega, ese día que el Señor nos salió al encuentro de nuestras vidas, algo sucedía. Algo comenzó a suceder. En ese día conoceréis. Había algo que no conocíamos. Había algo de lo que no estábamos enterados, de lo que no éramos conscientes. Hoy hablábamos de que vamos a comenzar a vivir una vida conscientes de su Espíritu. Pero en ese día no éramos conscientes todavía. No entendíamos nada. No sabía que había un Dios real, verdadero. No conocíamos. Pero desde ese día conoceréis. De ese día conoceréis. Y la pregunta es, ¿hemos conocido? ¿Has conocido? ¿Has conocido lo que ha sucedido en ese día? Porque es esto lo que vamos a hablar en este taller. ¿Has conocido lo que sucedió en ti?
algo imperceptible a los ojos humanos, algo que muchas veces es difícil de notarlo. Imagínense que dijimos que habían 4 bautismos y yo personalmente no estaba enterado de eso. Y digo, no, para mí hay uno nomás al cual aspiraba, pero algo sucedió en ese día. ¿Sí? Y vamos a ver que en ese día que ya hemos vivido, algo ha acontecido. Algo desconocido para nosotros en ese momento, pero que ha venido a ser una realidad, de la cual Dios nos ha hecho conscientes. ¿De qué manera? Bautizándonos. Hemos sido bautizados por Dios en ese día para conocer. Amén. En ese día, vos dirás, no pasó nada, yo no me acuerdo de nada, yo me acuerdo que lloraba nomás ahí y que me abrazaban y nada más, pero en ese día nuestros ojos fueron abiertos. En ese día Dios nos bautizó. Y vamos a ver qué acontece entonces desde ese día. Antes, necesitamos saber de qué hablamos cuando hablamos de bautismo, ¿sí? Porque hablamos de que hemos sido bautizados por Dios. Debemos entender de qué hablamos cuando hablamos de la palabra bautismo, la cual tiene 2 significados. Un significado primario, un significado secundario. El significado primario es sumergir. Sumergir, el cual tiene un efecto temporal. Esto yo creo que todos los que están aquí lo hemos vivido. Ha sido bautizado, ha pasado por las aguas del bautismo, ¿sí? Hemos sido sumergidos y fue un efecto temporal. ¿Por qué? Porque nos sacaron de ahí inmediatamente. No creo que lo bautizamos y ahí te lo enviamos, Señor. No, sale, ¿sí? Sale de allí. Quizás algunos vieron que algunos se retrasa, empieza a patalear y ahí te das cuenta, es tiempo, ya está bautizado, lo sacás. Ya, ahí sí que comienza a vivir realmente, empieza a valorar la vida. Entonces vemos que el significado primario es sumergir, que es un efecto temporal que se realiza por medio de este sacramento que lleva adelante la Iglesia, instituido por Dios, que es el bautismo. Y este acto de sumergir, o este bautismo en su significado primario, es llevado adelante ¿por quién? Por la Iglesia, por el hombre. Entonces vemos que este bautismo es algo que hace el hombre. Es algo que el Señor nos ha comisionado. Vayan, prediquen este evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso les predicamos a los perdidos, les anunciamos el evangelio, la verdad, y les decimos, venid, bautizate. ¿Sí? Entendiendo todo lo que significa el bautismo como sacramento de parte de Dios. Pero el significado secundario que encontramos sobre la palabra bautismo es teñir. ¿Sí? Y en ese teñir hablamos de una influencia transformadora permanente. Vemos el ejemplo aquí. Cuando teñimos una tela, ¿alguien alguna vez, aparte de yo, ha teñido un pantalón? No ha tenido, lo ha teñido también. ¿Sí? Hemos teñido un pantalón. Lo hemos teñido y ha quedado como nuevo. Y decían, ¡guau! Hemos teñido, ¿sí? Y vemos que sobre ese líquido que hemos vertido en una fuente o en un balde y hemos metido otra cosa, otra pieza, otra prenda dentro de ese líquido que hemos preparado, vemos que sale impregnada, ¿sí? Totalmente transformada, un pantalón viejo, desgastado, sale como nuevo, ¿sí? Ya no es más el mismo. Porque eso es lo que sucede cuando hablamos en el significado secundario de la palabra, teñir, que por medio de esa acción de sumergir, sucede una influencia transformadora permanente. A diferencia del primario que es temporal, esto es algo permanente, algo que sucede. Y como es algo permanente, no es algo que el hombre pueda hacer. No es algo que vos y yo podamos hacer. Aunque más de una vez hemos intentado de cambiar a las personas a los bibliazos, arrastrándolas a la iglesia,
amenazándola desde el púlpito, personalmente, vieron que no sabemos de qué manera hacerles entender, no podemos cambiar a nadie. ¿Sí? Ya lo intentamos, le decimos porque lo intentamos, no solamente porque lo sabemos, porque lo hemos intentado. No podemos cambiar a nadie. No podemos transformar a nadie. Eso es algo que el hombre no puede hacer. Nosotros no somos capaces. ¿Somos capaces de hacerlo primero? Sí. Pero lo segundo, solamente lo puede hacer Dios. Y de eso vamos a hablar. Del bautismo tomando su significado secundario. De esa influencia transformadora, permanente, que Dios, el Espíritu Santo, lleva adelante en todo creyente. Entonces vemos que cuando hablamos del bautismo, existen, por medio de la palabra lo vamos a ver esto, quédese tranquilo, existen 4 bautismos que podemos reconocer que suceden en la vida de todo creyente. En todo creyente suceden estos bautismos, no en algunos, como hablaba el pastor hoy. No es que solamente los ministros o solamente los que predican o solamente aquel que tiene un don especial, no, en todos. ¿Y cuáles son estos 4 bautismos? Bien, primero, Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu nos bautiza en Cristo. Tercero, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo. Y cuarto, el Espíritu nos bautiza con su poder. Si bien podemos distinguirlos, sepa que no podemos separarlos. Si bien dijimos un orden, pero es algo que sucede de manera simultánea. Por ejemplo, los 3 primeros, Cristo nos bautiza con el Espíritu nos bautiza en Cristo, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo, suceden para la salvación y en la salvación para siempre. Y suceden simultáneamente. ¿Sí? Los 3 bautismos suceden simultáneamente en el día que conocimos. En el día que nos entregamos. Por eso decimos que esto nos ha sucedido. ¿Te has dado cuenta que esto sucedió? Vos dijiste, che, algo, vos sabés que sentí como que me sumergieron, pastor, ¿qué me hicieron? No sentimos nada. Nos sentimos más livianos quizás, ¿sí? Porque veníamos con una mochila, pero no sentimos, no hemos experimentado perceptiblemente esto. Pero es una realidad espiritual que ha sucedido en nosotros. Y vemos también que el 4 bautismo que hemos mencionado puede suceder simultáneamente junto con los otros, sí, puede suceder simultáneamente. O tal vez puede suceder luego, pero lo seguro es que sucede. ¿Puede suceder en el momento que te convertiste? Sí, puede suceder. Y si no sucede ahí, puede suceder luego, pero va a suceder. Y debe suceder. ¿Por qué? Porque es algo, dijimos, que hace ¿quién? Dios. Es algo que hace Dios, no lo hago yo, lo hace Dios. Pero a diferencia de los 3 primeros bautismos, que son obrados soberanamente por Dios, soberanamente Dios lo hace, Él lo hace sin que nosotros tengamos alguna intervención. Él es el que nos santifica, el que nos bautiza, el que nos sumerge allí. El 4 sí necesita, o requiere, mejor dicho, de nuestra colaboración, de esa búsqueda, de esa entrega, de esa sumisión, de esa obediencia a la palabra. Los 3 primeros suceden una vez, el 4 sucede vez tras vez. Vez tras vez. Es por eso que siempre llegamos con esta intención a estas conferencias. Venimos a buscar esa llenura. Che, pero no te llenaste la última vez que vinimos ya. El 4 y todavía no te llenas, sí, pero es vez tras vez. Vez tras vez. Y vamos buscando esa llenura vez tras vez. Amén. Entonces vamos a desarrollar estos 4 bautismos. Vamos a comenzar en este orden. El primero de ellos dijimos... Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos ha sucedido. No lo entendemos. No lo comprendíamos. Ni siquiera quizás nos interesaba. No me cambió la vida ahora entenderlo, pero algo que te sucedió y que te cambió la vida en ese momento. Y me cambió la vida en ese momento.
que sí fui importante. No lo sabía, no lo conocía, pero ahora lo conozco. Bien, dice Juan 3:5, y vemos el primer bautismo, bautizados por Cristo en el Espíritu para vida. Juan 3:5 dice, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted recuerda la historia de Nicodemo. Nicodemo, este erudito en la ley, uno de los principales, uno que sabía la ley, las escrituras, de una manera increíble, pero sin embargo se encontró allí cara a cara con el maestro de los maestros, con la misma palabra encarnada, y reconoce su necesidad. Nicodemo decía, yo quiero entrar al cielo, ¿cómo hago para entrar al reino de Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo, como nosotros, antes de tener ese día, incomprendiendo esto, no entendía qué le estaba diciendo, dice, es imposible que yo me meta nuevamente en el vientre de mi madre. Quizás ni tenía ya la madre en ese tiempo. Pero Jesús le dijo que no era así. Este nuevo nacimiento, le dice, es del Espíritu, viene de arriba. Es algo que no podés hacer vos, pero que Dios lo puede hacer. Esto para los hombres es imposible, pero no para Dios. Entonces vemos que lo primero que acontece en nosotros es que recibimos esa promesa del Señor de enviarnos su Espíritu Santo para vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos como Nicodemo, totalmente perdidos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos desahuciados por la sociedad. Nos veían nuestros padres y decían, no, este no tiene esperanza, no hay forma de que salga de ahí. No había forma para nosotros que tuviéramos un mejor futuro. Estábamos perdidos, no había salida y nos embarrábamos aún más en nuestro propio pecado, viciados de todo lo que este mundo nos ofrecía, sin esperanza, sin Dios, sin saber qué nos podía acontecer, con incertidumbre, con miedos, con temores, con frustraciones. Bien muertos estábamos. No había posibilidad de que nosotros cobráramos vida por nuestra propia cuenta. No había forma de que yo pudiera hacer algo para volver a la vida o para tener vida. Estaba totalmente muerto. Y cuando hablamos de muerto, sabemos que algo muerto es algo que no reacciona, algo que no puede responder, algo que no puede despertar. Así estábamos nosotros, totalmente muertos. Pero vino el Espíritu de Dios. Fuimos bautizados con el Espíritu para vida. Y Dios, por medio de su Espíritu, nos hizo volver a vivir. Recibimos la vida, hoy hablaba el pastor, recibimos la vida de Dios en nosotros. Nosotros que estábamos muertos, nosotros que no reaccionábamos, que no éramos conscientes, no sabíamos que había un Dios, pero comenzamos a vivir a partir de ese día. De un momento para el otro. Un día que no esperaba, que no pensaba, un día que no imaginaba que iba a llegar. Que no estaba en nuestros planes, pero que estaba en los planes de Dios. Como decía en el primer taller, desde antes de la fundación del mundo ya estaba escrito ese día. Ese día en el cual el Espíritu vino sobre nosotros para darnos vida. Sopló vida en nosotros. Así como vemos en el comienzo, en Génesis, que Dios sopla vida sobre el hombre para que comience a vivir ahora en esta nueva vida, en esta vida espiritual. Es el Espíritu quien infunde su aliento para que cobremos vida. Es Cristo infundiendo su Espíritu sobre nosotros. Y cobramos vida. Y comenzamos a vivir. Y comenzamos a entender lo que dice la palabra. Las cosas viejas pasaron. Dios hizo todas las cosas nuevas. Se lleva nuestro pecado, nuestra maldad. Los ahoga en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y comenzamos a vivir. Produce vida donde reinaba la muerte. Ninguno de nosotros
pudo ayudar a Dios para esto? Ninguno. Porque ninguno queríamos salir de esa situación. Ninguno buscábamos a Dios. Ninguno dijimos un día, che, voy a ir a la iglesia porque no. Ninguno de nosotros. Dios nos amó cuando estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. No dice cuando tuvieron ganas, cuando estaban muertos. Allí estábamos nosotros, en esa posición, y recibimos la vida de Dios. Hemos recibido vida por el Espíritu. Pero no es que solamente nos ha dado vida, bueno, dijimos, ya está, estamos vivos, ¿sí? Estamos vivos, cobramos vida, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa? ¿Este Espíritu vino, nos dio vida y desapareció? No. Ha venido a morar en nosotros, veíamos la primera parte. Está en nosotros. Está en nosotros, nos dio vida. Y ahora Él nos enseña a llevar adelante esta vida. Él nos enseña a cómo caminar en esta nueva vida. Porque todos aquellos que hemos recibido esta nueva vida, estamos bajo el poder vivificador, capacitador, transformador y director de Dios, el Espíritu Santo. No es que hizo un toque Dios, a ver, vida y se iba. No, se quedó en nosotros desde ese día. Usted dirá, uy, pero ¿cuántos años pasó? Y me vengo a enterar hoy que todavía estaba desde aquel día en mí, sí. Desde aquel día. Che, pero mirá que yo en el camino estuve ahí, llevando adelante esa obra. Llevando adelante esa obra bajo su poder, vivificándonos, sosteniéndonos, sustentándonos en esta nueva vida, capacitándonos para saber vivirla, para saber responder a Dios, para caminar ahora en dirección a la voluntad de Dios. En otro tiempo vivíamos opuesto a Dios, le dábamos la espalda a Dios, pero ahora, por esta nueva vida, por ese nuevo corazón que hemos recibido, ahora amamos lo que antes odiábamos. Y ahora odiamos lo que antes amábamos. Sufrimos una transformación radical desde el interior, porque vino a morar desde el interior y desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro ser, desde allí, lleva adelante su gobierno. Y todos aquí estamos bajo su poder. Todos aquí estamos bajo su poder. Uno dirá, sí, pero lo primero que hacemos nosotros ponemos los ojos en nuestro hermano, sí, pero mira cómo vive aquel, vos crees que aquel no estará obedeciendo, pero estará bajo la disciplina, pero el Espíritu está en él. Y nada va a detener la obra de Dios. Hoy cuando hablaba también el pastor decía, esto no es obra de hombre. Nada va a detener la obra de Dios. Donde Dios puso su sello, nada lo va a hacer cambiar. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ya determinó lo que va a hacer en tu vida y en mi vida. Él se encarga de llevarlo adelante. Entonces vemos que hay una obra que se está llevando adelante. Dice Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Están corriendo ríos de agua viva. Esto significa que hay vida fluyendo por nuestro interior. No es algo estancado, no dice hay una laguna dentro de usted. Hay un río que corre, que no se detiene, que está en completo movimiento en nuestro interior, haciendo la obra de Dios, santificándonos, transformándonos, capacitándonos para obedecer a Dios, para ser útiles para su obra. Antes no servíamos para nada. Pero Él nos sigue capacitando, nos sigue llevando a hacer su buena y divina voluntad. Él nos dirige hacia ese camino de toda verdad y de toda justicia. Él está en medio de sus hijos. Él está en medio de todo aquel que ha tenido ese día. Amén. Y esto nos ha sucedido a todos. ¿Tuvimos ese día? Entonces sucedió esto. Yo quizá no lo sabía, pero Él está morando en tu vida. Está bajo su poder.
estás bajo su poder. Por más que te rehúses, por más que reniegues, por más que digas, no, yo todavía estoy pensando, no, vos estarás pensando, pero Dios ya determinó lo que va a hacer. Dios ya determinó y queremos sufrir en el camino, vamos a sufrir, pero Dios no va a cambiar. Por medio de la disciplina, Dios va a producir ese arrepentimiento. ¿Usted recuerda a Jonás? Jonás dijo, no, yo para allá no voy, dijo. Y Dios lo dejó. Dios le dijo, bueno, haz lo que vos quieras. Como muchas veces nosotros decimos, no, pero ¿por qué Dios me dejó hacer esto? Que Dios lo haya dejado a Jonás no significa que lo hubiera probado. No estaba aprobado por Dios. Pero vemos que por lo que le vino, se arrepintió. Podría haber muerto. Pero Dios extendió su misericordia. ¿Cuántas cosas nos han sucedido a nosotros en este camino? Porque no vamos a hablar de la vida para atrás, vamos a hablar desde ese día. ¿Podríamos haber muerto? Podríamos haber muerto. Pero logró aún esa disciplina en amor para hacer su obra en nosotros. Porque nos ama. Porque nos está haciendo bien. No ha venido acá para... Nosotros pensamos, cuando hablamos de sometimiento, muchas veces tenemos temor y pensamos que no, que es una esclavitud donde te humilla, pero Dios no te está humillando de la manera que el hombre conoce. Porque por medio de la humillación nosotros vamos conociendo más a Dios y voluntariamente nos vamos rindiendo a Él. Pero no por nuestro esfuerzo, sino por aquel que mora hoy en nosotros, por su Santo Espíritu. Y este es el primer bautismo y todos somos conscientes de esta realidad. Tuvimos ese día. Él está morando en mí. Lo hemos afirmado en el primer taller. Él está morando en nosotros desde aquel día. Él está llevando adelante la obra de Dios en nuestros corazones. Lo hemos recibido por Cristo. Cristo nos lo ha enviado. Él nos lo ha enviado y esto nos garantiza también que Él está en gloria, en poder, en majestad, de que Él ha resucitado. Porque Él dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo, no lo dejaré huérfano. Enviaré al Paráclito. Entonces vemos que hemos recibido el Espíritu Santo, primero bautismo. Segundo bautismo, el Espíritu nos bautiza en Cristo. Cristo nos bautiza con su Espíritu, nos sumerge en su Espíritu, nos transforma permanentemente por su Espíritu. Y ahora lo que comienza a acontecer desde este segundo bautismo es producto de este primero. Porque ahora que está el Espíritu en nosotros, que ha venido a nosotros desde ese día, ahora el Espíritu obra. ¿De qué manera? Como dice Gálatas allí, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis creído, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El Espíritu que hemos recibido en el primer bautismo nos bautiza en Cristo, nos une a Cristo, nos sumerge en Cristo, nos reviste de Cristo. Dice la palabra, Romanos 6, 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Espíritu Santo nos bautizó en Cristo, nos sumergió en Cristo, nos trajo bajo su poder redentor y bajo su señorío soberano. El Espíritu Santo vino a nosotros en ese día. Porque nosotros dijimos estábamos muertos. No podíamos llegar a ese Salvador. Pero el Espíritu que hemos recibido nos sumergió en Cristo. Él nos llevó al Salvador. Él nos sometió bajo su poder redentor. Él nos sometió bajo el poder libertador de Cristo y fuimos libres por el Señor. Porque el Espíritu nos llevó a sus pies, nos sumergió en Él, nos revistió de Él, de su justicia, para ser aceptos delante del Padre.
Hemos recibido todo el poder de la cruz en nuestras vidas desde ese día. Lo que la cruz había logrado sucedió de un momento para el otro en nosotros por obra del Espíritu. Porque no podíamos alcanzar, porque por más que nos hablaran de la cruz, que Cristo había vencido, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ese lugar? ¿Cómo podremos nosotros alcanzar esas victorias, las riquezas de esa cruz? ¿Cómo es posible que por nuestro esfuerzo podremos lograrlo? No es posible. Pero el Espíritu morador, aquel que ha venido a nosotros por obra de Cristo, Él nos llevó a la cruz. Él nos llevó a la cruz. Él nos llevó a los pies de nuestro Salvador. Para que podamos testificar y declarar con nuestras bocas, tú eres el Señor. Tú eres mi Salvador. Yo he pecado, pero tú pagaste por mí. Tú ocupaste mi lugar. Tú cargaste mi culpa. Y no solamente eso, sino que nos reviste, no nos deja ahí en un lugar de tristeza, de angustia. Nos reviste de la justicia. Nos justifica, nos hace sentir perdonados. Experimentamos el perdón de Dios. Sentimos esa libertad sobre nuestros lomos, sobre nuestras vidas. Y nos somete bajo su señorío soberano. Le reconocemos, tú eres el Señor. Como dijo Pablo, Señor, ese día que ya no veía nada, Pablo veía luz. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se sometió bajo el señorío de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Ese día que recibimos el perdón, la misericordia, la gracia de la cruz por esa obra del Espíritu que nos unió a Cristo, siendo aún rebeldes nosotros, vieron que no hacíamos caso a nadie, nadie nos decía qué hacer, nosotros mismos con nuestra boca, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué camino quieres que yo camine? ¿Qué voluntad tengo que seguir? ¿Cuáles son los pasos a dar? Vemos una obra del Espíritu. Esto ningún ser humano es capaz de reconocer esta realidad. Pero el Espíritu nos lleva ahí a experimentar el poder de la muerte y la resurrección de Cristo. Reconocemos en ese día que estamos bajo su poder y no solamente que estamos bajo su poder, experimentamos el poder de la muerte. Ya el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Estamos bajo el poder de la muerte de Cristo. Pablo decía, yo, Pablo, estoy con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, no es mi voluntad, no son mis deseos. No es lo que yo quiero, no es lo que yo busco humanamente. Estoy crucificado. Estoy crucificado, estoy muerto allí con Cristo. El pecado no se enseñorea más de nosotros. No tiene poder sobre nosotros, porque este Cristo de gloria venció al pecado en la cruz y nos dio esa libertad. Y nosotros estamos bajo el poder de la muerte de Cristo. Es por eso que podemos decirle no al pecado. Antes, cuando nos decían para hacer algo que hoy le llamamos pecado, ¿sí? Que conocemos que es pecado, éramos los primeros, íbamos de cabeza. No podíamos decir que no. No, nos entregábamos como voluntarios. Pero ahora que estamos bajo el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo, podemos decirle que no al pecado. Y podemos andar en esta nueva vida. En esa nueva vida de Cristo. Podemos caminar en esa voluntad. Nosotros que en otro tiempo, como dice allí Romanos 6, presentamos nuestros miembros para la injusticia, ahora nos entregamos a Cristo para ser servidores de la justicia. Ahora ya hay otra voluntad dominante en nosotros, que es la voluntad del Espíritu, que nos ha unido a Cristo, para que Él viva en nosotros, para que ya no seamos nosotros, para que ya no sea Lucas, para que sea Él, para que sea Él. Esto es lo que decía Pablo, porque Pablo reconocía, yo hago muchas cosas, podría haber dicho Pablo. Pero él decía, no soy yo. ¿Saben dónde está Pablo? ¿Quieren encontrar a Pablo? Está allá en la cruz. Este es Cristo. Este es Cristo el que está haciendo estas buenas obras
Este es Cristo el que ustedes admiran, es Cristo en mí. Pablo está allí en la cruz. Porque todo esto sucede por medio de esa unión en Cristo, por ese medio de ese bautismo en Cristo. Ahora la pregunta es, porque dijo el pastor, vamos a hacer muchas preguntas para recapacitar en estas verdades. Ahora, ¿estamos bautizados en Cristo o solamente en agua? Porque Pablo mismo decía, si realmente nos hemos unido a Él, si realmente nos hemos entregado a Él, ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Realmente mi vida está dando evidencia de que esto ha sucedido. Porque si ha sucedido esto, como dijimos hoy, que creemos que ha sucedido, ¿amén? ¿Sí? Creemos, ustedes pero creemos que ha sucedido, porque tiene que suceder. Creemos que hemos sido unidos a Cristo. Entonces, unido a Cristo, una vida que glorifique a Dios es la única vida posible. Si hemos sido unidos a Cristo, solamente una vida posible tiene que resultar. Solamente hay una forma de vivir si hemos sido unidos a Cristo, que es vivir en esa nueva vida que Él nos ha dado. No hay otra forma. Todo aquel, por más que nosotros estemos sentados en una iglesia, porque vemos muchas cosas en la iglesia, usted sabe que siempre nos justificamos que en la viña del Señor hay de todo. ¿Sí? Por eso la iglesia, yo siempre le digo a mi hijo me preguntaron una vez si los que van a la iglesia van a ir al cielo. No, le digo, todos los que van a la iglesia no van a ir al cielo, solamente los que creen en Cristo. Porque los que han creído en Cristo van a resultar en una vida que realmente le glorifique y se asemeje a la vida que Él ha llevado. Una vida de obediencia al Padre. Una vida de entrega incondicional. Que deja a un lado el yo. Que deja a un lado lo que a mí me parece o mi opinión personal y se rige bajo el poder director del Espíritu Santo. Se deja llevar, se deja guiar, se deja gobernar por el Espíritu que ha recibido. No hay otra vida. ¿Es esta la vida que estamos viviendo? Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha sido unido a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida que debemos y estamos caminando. Una vida totalmente contraria a la que vivíamos antes. Una vida que va en contra de la corriente de este mundo. Una vida que se enfoca en lo celestial y no en lo terrenal. En lo eterno y no en lo pasajero. Una vida con la mirada en nuestro Cristo de gloria, en aquel que ha vencido, en aquel que hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, porque desde ese día le hemos entregado todos nuestros derechos, le hemos entregado nuestra vida, le hemos entregado nuestros sueños, nuestros deseos, le dijimos, Señor, somos tuyos. Ahora le pertenecemos. Somos de Él. Como decía el pastor hoy, no somos nuestros, somos de Él. Y a Él seguimos, a Él buscamos, a Él obedecemos. Y esto es producto de ese segundo bautismo, de esa unión con Cristo, obra del Espíritu. Fuimos unidos a Él, nos acercamos a Él. Ahora vemos el tercer bautismo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esto también ha sucedido en aquel día. Hemos recibido el Espíritu, primer bautismo. El Espíritu nos bautizó en Cristo, nos unió a Cristo, segundo bautismo. Pero no solamente eso, nos unió a un cuerpo. Ahora somos parte de una familia. Ahora pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia. No un club, no es un club, es un cuerpo.
Entonces vemos que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y en este cuerpo hay solamente una cabeza. ¿Usted sabe esto? ¿Sí? No sé si entiende esto. Existe solamente una cabeza en el cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo. Él es la cabeza. Y todos nosotros, todos los que hemos creído, todos en todo el mundo, estamos bajo el señorío de esta cabeza, de Él. Él es el Señor. Él es la cabeza, Él es el jefe, Él es el que gobierna. Nadie se puede venir a enseñorear de nadie. Él es el Señor. Él es el Señor. Nosotros somos el cuerpo. Cada uno en una función diferente, en una parte distinta del cuerpo, pero una sola cabeza. Es Él. El Curios. El Señor de todo. El dueño absoluto de todo. En este bautismo somos hechos uno. Uno con Cristo, dijimos, y uno con nuestro hermano. Somos uno con nuestro hermano. Usted dirá, no, pero yo no lo puedo ni ver, no, vamos a ver que tenemos diferencias, yo estoy ahí nomás, me siento por acá, el otro se sienta por allá. Somos uno. ¿Tenemos diferencias? Sí, podemos tener diferencias, pero entendamos, somos uno. Y como uno, cuando uno se duele, dice, Pablo lo hace claramente cuando habla del cuerpo, cuando uno se duele y se golpeó el dedo chiquito, todo el cuerpo anda rengueando porque le pegó una patada, no sé, al mueble con el dedo chiquito, insignificante, pero todo el cuerpo ahí dolorido, lamentándose. Eso debe suceder en nosotros, en el cuerpo de la iglesia. Nos dolemos con el que se duele. Lloramos con el que llora, reímos con el que ríe, porque somos uno. No menospreciamos el dolor de nuestro hermano, no menospreciamos la vida de nuestro hermano, somos uno. Cosufrimos, compartimos, convivimos, porque somos uno. ¿Sí? Yo creo que acá, más allá de la relación que tenemos aquí en un momento, en una prédica, tenemos una relación también de amistad, de hermandad. ¿Por qué? Porque somos uno, buscamos esa unidad, trabajamos en esa unidad. Porque hemos sido unidos a este cuerpo. Dice Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un vínculo de amor. Fíjense que Jesús hace esta comparativa. Así como yo y tú, Padre, somos uno, hay un vínculo inquebrantable de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice que ellos también sean uno. Que hayan ellos también un vínculo de amor inquebrantable entre ellos, que ellos sean uno. Y no oraba por los discípulos, sino por todos los que iban a creer por la palabra de ellos. Somos la respuesta de esa oración. Somos la respuesta de esa oración. El Espíritu nos ha unido a este cuerpo en respuesta a esa oración de Cristo. Para que crean, dijo, que tú me has enviado. Jesús también decía en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Saben que la iglesia se caracteriza en este mundo por la sociedad? ¿Por qué? Por esa gente que ama, por esa gente que ofrece amor, que ofrece ayuda, por esa gente que no se encierra solamente en su problema, sino que pone los ojos también en la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque lo hacemos entre nosotros y entre nosotros nos expandimos a otros, porque estamos unidos, hemos sido unidos a Cristo, somos uno. Y como uno también somos miembros. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Acá usted podrá ver, acá hoy dimos 2 talleres, pero acá
Somos miembros de una iglesia y hubo uno que cantó, otro que vino y prendió la luz, otro que vino y abrió la puerta, otro que preparó un refrigerio, otro que hizo una invitación. Somos miembros de un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo y cada uno ocupa un rol, una función diferente de acuerdo a lo que el Espíritu ha querido hacer en nosotros. Nadie más que nadie acá. Somos miembros, ocupamos roles diferentes. Algunos son visibles, otros no son visibles, pero hubo gente que ha orado, hay gente que no está acá, pero que está orando. Usted dirá, no, pero ese no importa. ¿Cómo que no importa? Es un miembro. Amén. Entendemos lo que estamos hablando, somos miembros, cada uno ocupa una función diferente. Somos miembros de este cuerpo, de esta iglesia. Esto no quiere decir que usted, no te voy a decir vos sos importante, sino vos sos necesario. Eres necesario en este cuerpo, en este organismo. Dios te puso aquí, en la iglesia, en este cuerpo de Cristo, con una función. Y vemos también que como cuerpo somos partícipes de una herencia. Esa herencia que no hemos ganado por nuestro propio mérito, que no es un premio que nosotros hayamos alcanzado, sino una herencia que hemos recibido de Cristo. Y la iglesia toda, todos, somos parte de esta herencia. Todos tenemos parte en esta herencia, tenemos posesión de esta herencia, de las riquezas, de lo que Cristo ha logrado en la cruz, es para todos nosotros. Todos nosotros experimentamos todas las riquezas que hay escondidas detrás de Cristo Jesús. Porque hemos sido puestos en esa posición como hijos, dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hoy por medio del Espíritu estamos experimentando un anticipo de las glorias venideras que vamos a disfrutar en su presencia. Amén. Y cuando se incentiva de acá, hermano, vieron que muchas veces se te incentiva a experimentar, a vivir, a creer cosas que vos decís, che, este habla porque a él no le pasa lo que me pasa a mí. Es verdad, no nos pasa lo que le pasa al que está sentado. Pero creemos que tiene el mismo espíritu y que puede disfrutar de la misma herencia adquirida por medio de Cristo. Porque lo creemos. Lo creemos, no inventamos, no obligamos a llevarlo a creer una realidad que no existe. Es una realidad real, valga la redundancia. Es algo real. Es algo real, que se vive, que se experimenta. Esa herencia que hemos alcanzado en Cristo, que será completada ese día de gloria cuando nos encontremos allí con Él. Entonces vemos que todos nosotros, que tenemos una cabeza, que somos uno entre nosotros, que somos miembros de este organismo vivo, con una herencia para todos, debemos y tenemos una tarea que es guardar, enriquecer y perfeccionar la unidad. ¿Sí? Porque muchas veces no es todo amor y rosas dentro de las congregaciones. Encontramos muchas cosas, mucha diferencia, algún conflicto. Lo vemos claramente en la palabra. Pablo trata estos temas también allí en el libro de los Corintios. Dice Efesios 4:1. Pablo orando dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una tarea, tenemos una tarea, debemos guardar la unidad, debemos soportarnos los unos a los otros. Amén. Debemos soportarnos, dice Pablo, sopórtense. No da otra opción, dice, bueno, aguantar un tiempo. No, sopórtense los unos a los otros en ese amor. Protejan el vínculo de la paz. Ámense. Y con lo que Dios le ha dado, enriquezcan a la iglesia. Con lo que Dios te ha dado, porque lo que tienes, hermano, no es tuyo, es de Dios, y Dios te va a pedir cuenta, y Dios me va a pedir cuenta. Lo que Dios te ha dado, ponelo al servicio de la iglesia, y no estamos hablando de dinero acá, ¿sí? Porque hoy el mundo se aprovecha de eso, no. Lo que Dios te ha dado, el don, el talento, el ministerio, ponelo al servicio de la iglesia para que sea enriquecida y perfeccionada. No es tuyo. Y de esta manera vamos fortaleciendo la unidad de la iglesia. Esta iglesia que no ha sido formada ni originada por el hombre, ha sido instituida por Dios. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vemos que hay una obra que Cristo está haciendo por medio del Evangelio, por medio de su iglesia. ¿Qué está haciendo Él? Lo que ha hecho en nosotros. Está sacando gente, fuimos segregados para ser congregados. Él está sacando gente de este mundo. Está sacando gente de este mundo, como te sacó a vos, como me sacó a mí. Nos ha sacado de este mundo, no pertenecemos más a este mundo, no somos parte de este mundo, nada tenemos que ver con este mundo. Se nos aconseja no hacer amistad con este mundo, pero nos sacó para introducirnos en algo, y ese algo es su iglesia. Él está edificando su iglesia, así nos congrega, así nos reúne. Dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor está edificando su iglesia, sigue edificando su iglesia, sigue congregando a su iglesia. Es su iglesia la que está anunciando su gloria, su iglesia, la cual Él está edificando, no nosotros. Él la está edificando. Él está trayendo las almas. Entonces no salimos más a predicar. Sí, salimos a predicar porque es el medio, pero Él es el que obra en los corazones, Él es el que convence de pecado. Él es el que rescata las almas perdidas. ¿Para qué? Para que esta iglesia, en medio de este mundo al cual no pertenece, sea luz. Sea luz. Hay un mundo en tinieblas, un mundo corrompido, y la iglesia es ese ente, ese medio por el cual Dios comunica su poder y su gloria. Es el pueblo adquirido por Él para anunciar sus virtudes, sus perfecciones, para darla a conocer. Él mismo dijo, edificaré mi iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermano, es la que sostiene y defiende la verdad. Esa es la tarea que lleva adelante la iglesia. La iglesia no se deja enredar en los negocios de esta vida.
La iglesia nada tiene que ver con este mundo. El mundo no ama a la verdadera iglesia, la aborrece, porque nada tiene que ver con ella. La odia, la detesta, la quiere hacer callar. Satanás quiere hacer callar a su iglesia. Pero Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer. Él lo va a hacer y Él lo está llevando adelante. Y la verdadera iglesia se va a sostener en la verdad y va a defender la verdad y va a anunciar la verdad y no va a negociar la verdad. No va a negociar la verdad. Porque lo que hoy vemos también, que se llama iglesia, pero que no es iglesia, porque el Espíritu no está allí. La falsa iglesia, la que se hace llamar iglesia, donde introduce el ocultismo dentro de sus predicaciones, el humanismo, la religiosidad, para por medio de actos o de reglas el hombre pueda alcanzar la salvación. Los shows sensoriales, ¿vieron? Para motivar, necesitamos algo. ¿Qué pasa que no viene? Bueno, vamos a poner una bocha acá en el medio que empiece a dar vuelta y la gente se va a motivar, queriendo ayudar a Dios. Cuando Dios no nos dijo más que ir y vayan y prediquen el Evangelio. Esa iglesia que trae autocomplacencia, que no denuncia el pecado, que te dice, bueno, no pasa nada, Dios te perdona, Dios es amor. Busca su autosatisfacción. Sigue sosteniendo de su púlpito herejías destructoras, demoníacas, como declara la palabra. Trae profanación a los sacramentos de Dios. No respeta la voluntad escriturada por Dios. Y somete a la gente a la servidumbre. Es eso lo que hace la falsa iglesia. Y el Espíritu no está allí. Podrá llenarse. Hacen cola, pero el Espíritu no está allí. No está allí. Para ir a ver el otro día acá en la cancha con los que estaba la Renga, también hacían cola. Pero Dios no estaba allí. No nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos. No nos dejemos engañar. Hay muchos engañadores que se han levantado, que toman el nombre de Dios en vano. Pero el Espíritu no está allí. El Espíritu está allí, donde la evidencia de la iglesia verdadera se manifiesta, donde se ve esa predicación fiel a la palabra, donde se respetan los sacramentos como están instituidos en la palabra. Hoy vemos, parece, la cena del Señor parece la ofrenda de Caín. Lamentablemente hemos llegado o ha llegado hasta ese punto de profanar lo que Dios ha instituido como sagrado. La verdadera iglesia donde hay disciplina. Porque no está mal disciplinar. No, pero si lo disciplinamos se va a ir. No se va a ir. Porque no es un castigo, es una disciplina, es buscar en el amor del Señor conforme a la palabra, que se corrija, que se arrepienta, que se vuelva y sea restaurado. No enseñorar, no juzgarlo porque hablarlo, llamarlo como a tu hermano, no es el camino, está cerrado, volvete, no es por ahí. Hoy, por esto de la gracia, se ha dejado a un lado la disciplina porque se malinterpreta la gracia. Y Dios mismo instituyó y determinó que haya disciplina en la iglesia. Y ni hablar de la comunión. Porque no somos una secta o un grupo. Debe haber una comunión entre nosotros. Y allí donde esta evidencia real de la iglesia verdadera es donde opera el Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo administra su poder espiritual para la misión. Allí está el Espíritu. Pero no son muchos que viven ahí. Allí está el Espíritu. Si está la evidencia de la verdadera iglesia, allí está Él. Porque Él está dando testimonio allí. Porque Él está operando su poder allí. Porque hay una misión que se nos ha encomendado y es el Espíritu el encargado de administrarnos el poder necesario para cumplirlo.
Es entonces aquí donde vemos y nos introducimos, ya dijimos que hemos recibido en el primer bautismo por Cristo a su Espíritu Santo, en el segundo que este Espíritu Santo nos unió a Cristo, el tercero que este Espíritu Santo nos hizo uno entre nosotros, nos bautizó en el cuerpo, y ahora vemos el cuarto, que es esa promesa del poder del Espíritu. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Hay un poder prometido por Dios. El poder del Espíritu prometido a la iglesia para cumplir la misión. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Y Dios cumple sus promesas. Dios no es como el hombre. Él cumple sus promesas. Y esa promesa es el poder de lo alto para ser testigos de Cristo glorificado. Hay una promesa en nosotros. Hay una promesa que se nos ha dado, que es el poder de lo alto. Se nos ha prometido poder. Y la gente anda de acá para allá buscando poder. Pero hay algo muy importante que debemos entender para buscar esta promesa, para desear esta promesa. Es el propósito de esta promesa. Porque hay un para. Porque le dijo, recibirán poder para cumplir el propósito. Hay un para, hay un propósito. Y hasta que la iglesia no entienda cuál es el propósito, no puede reclamar esa promesa. Hay muchos que están reclamando la promesa, te hablan de esa promesa, te hablan de poder, te hablan de señales y no entienden cuál es el propósito. Y el propósito es ese para que vemos ahí para ser testigo del Cristo glorificado, del Cristo ascendido en gloria. Es para eso que el Espíritu derrama su poder o desciende con poder sobre nosotros, para que seamos testigos de Él. Porque el mismo Espíritu Santo es el testigo personal del Hijo de Dios. Él es el representante de Cristo aquí en la tierra, es el vicario de Cristo. Él es el que lo da a conocer. Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá Él. Y Él me glorificará. Él les dará de lo mío, los hará saber. Ustedes me van a conocer, ustedes van a experimentar mi verdad, mi libertad, mis promesas por Él, por el Espíritu. Porque a eso ha venido el Espíritu a la iglesia. Vino para dar testimonio de Cristo y de este resucitado. ¿Cómo sabemos que Cristo realmente está en el trono? Porque nos dijo, vayan. ¿Cómo sabemos realmente? Es algo que nos manda y Él... Sabemos porque el Espíritu ha venido sobre nosotros. Por eso lo sabemos. Y Él nos anuncia esta verdad y Él nos da a conocer esta verdad. Y glorifica a Jesucristo, Rey, Señor de todo. Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu Santo con su poder en la iglesia? No hace que den vuelta un rato y la gente siga viniendo. Glorifica a Cristo el Espíritu. Para eso empodera a las personas. ¿Para qué te empodera? ¿Para qué estás buscando poder? ¿Para qué clamamos por esa promesa? ¿Para qué le pedimos, Señor, lléname? ¿Para qué? ¿Para mi fama, para mi ego, para mi orgullo personal, para mis metas? ¿Para qué? Porque tengo un imposible, algo que no puedo alcanzar. No, ¿para qué? No hay otro propósito, hermano. No hay otro propósito por el cual el poder del Espíritu va a venir a nosotros. Solamente Él ha venido y va a venir sobre nosotros para que glorifiquemos a Cristo. Y Él opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo viene, nos da la vida de Dios, nos une, dijimos, a Cristo, nos santifica, nos perfecciona, nos capacita, va haciendo esa obra vivificante en nuestro interior, hasta el punto de glorificarnos. No se detiene, ¿por qué? Porque vino para siempre. Para siempre, dice la palabra. Él vino sobre nosotros para siempre, no se va a ir hasta que acabe la obra que ha comenzado. Él nos va a glorificar. Él nos va a glorificar, vamos a llegar, mira que yo tengo miles de fallas, vamos a llegar, porque Él lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer, no puedo, no sé, pero Él sí lo va a hacer en mi vida. Entonces vemos
que esto no es todo, porque hay más que hace el Espíritu Santo sobre el creyente, sobre su iglesia. La transforma, trae el carácter de Cristo. Hay una iglesia que refleja el carácter de Cristo. Dice que la iglesia de Antioquía, corrompida por los placeres, dice que en ese lugar se levantó un remanente, a los cuales se los empezó a llamar por primera vez cristianos, porque veían que eran iguales a ese Cristo que predicaban. Porque el poder del Espíritu transforma, no deja nada igual. Ese es el bautismo del que hablábamos, nos transforma, nos influencia de una manera que no somos lo mismo. Y nos transforma trayendo ese carácter de Cristo, las virtudes de Cristo, el conocimiento de Cristo, sometiéndonos bajo su señorío. Vivimos de una manera diferente porque hemos sido transformados y vamos siendo transformados cada día de poder y poder y gloria en gloria, como dice la palabra, pero no es todo. Hay más. Él obra con poder. Él derrama ese poder sobre su iglesia, ese poder vivificador, ese poder que trae vida donde hay muerte. Ese es el poder que está operando en nosotros. Hay vida en nosotros, hermano. Hay una vida que no se detiene. Ese poder transformador, capacitador. No sé qué voy a decir, no se preocupen, el Espíritu Santo les recordará en ese día lo que tienen que hablar, dijo. No sé cómo hacer, no puedo. Él te va a capacitar. Él va a obrar. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ese poder gubernativo sobre nosotros nos pone bajo el señorío de Cristo. Nos pone bajo el gobierno de Cristo. Él se apodera de nosotros. Se apodera, ese poder que nosotros vieron que reclamamos, ese poder. Ese poder se enseñorea de nosotros. No manipulamos nosotros ese poder. Ese poder se enseñorea y se apodera de nuestras vidas. Ese poder nos usa a nosotros. Nosotros no usamos ese poder. Recuerda a un muchacho ahí en la Biblia que dijo, yo quiero de eso que tienen ustedes, el mago. Denme de ese poder. Como si se pudiera manipular a la persona del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros. Entonces vemos que realmente cuando entendemos el propósito por el cual el Espíritu Santo desciende con poder sobre nuestras vidas, recibimos el poder. Cuando nuestro corazón y nuestra voluntad se alinea a la voluntad del Padre, recibimos ese poder. Recibimos ese poder porque Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Recibimos ese poder. ¿Y ese poder de dónde viene? Viene de Cristo. De aquel que tiene todo el poder. Toda autoridad me ha sido dada. Ese es el poder que recibimos. Por el Espíritu. Recibimos el poder espiritual para ser sus testigos. Ahora sí, comenzamos a anunciarle. Ahora sí, comenzamos a dar testimonio de Él. Ahora sí, las señales suceden. Ahora sí, ¿por qué? Porque no estamos haciendo algo para nosotros. Estamos haciendo algo para aquel que nos ha enviado. Para aquel que nos ha provisto de su Espíritu. Llevamos adelante la gran comisión. Cumplimos fielmente la tarea demandada por nuestro Señor. Ahora sí, se ve, se manifiesta el poder de Dios en medio de su iglesia, de su pueblo. Esa es la diferencia muchas veces. Muchas veces vemos en la iglesia show, vemos espectáculo, pero no es poder de Dios. Porque donde hay poder de Dios vimos lo que sucedía. Las vidas son transformadas. Las vidas son transformadas, hay transformación, hay salvación, hay reconciliación, hay cambio. Hay señales, sí hay señales. Porque así está el poder en esa verdadera iglesia. Porque la iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay testimonio verdadero. No fuimos llamados a dar testimonio por nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo para la misión. ¿Tenés una misión? No, pero Señor, yo tengo ganas de hacer esto. Busca la llenura del Espíritu para hacer lo que ha puesto Dios supuestamente en tu corazón para hacer.
Porque sin el Espíritu no podemos hacer nada. Nada. Separado de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Sí, pero la iglesia no se sostiene de buenas intenciones. La iglesia se sostiene del poder de Dios. Por el poder del Espíritu. Entonces vemos que ahora sí, por el poder del Espíritu hay un testimonio verdadero. Las oraciones son las correctas. Las oraciones son respondidas. La oración de la cual es digna llega delante de su trono. La predicación surge fielmente. Ahora sí hay interés por los perdidos. Ahora sí lloro con el que llora. Ahora sí miro al perdido como lo miraba Cristo. Porque hay poder de Dios sobre nosotros. Ahora sí las obras, las buenas obras cobran sentido. Porque no las hacemos por hacer, no, porque hay una buena obligación, no. Porque hay un poder que me mueve, que me impulsa. Los discípulos decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído, no podemos. Hubo días que quizás se ha pasado por la cabeza de ellos, che, y si nos quedamos, no podemos. Había algo más fuerte, el mismo Jeremías decía, yo no quería hacer la voluntad de Dios, pero algo fuerte, algo me quemaba por dentro. Y ese es el poder de Dios. Entonces vemos, hermanos, que hemos sufrido estos bautismos. Los 3 primeros dijimos, una sola vez. Porque una sola vez nacemos de nuevo, una sola vez somos vivificados y una sola vez somos salvados. Pero el 4.º bautismo, vez tras vez debemos ser llenos. Vez tras vez debemos buscar ese poder que viene de lo alto. Teniendo bien claro cuál es el propósito. Teniendo bien claro cuál es la misión. Porque no hay otro interés en nosotros. Nuestros ojos están puestos en esa misión que nos ha dejado Cristo. Y para eso necesitamos ser embestidos de poder. La primera iglesia, los apóstoles, esos 120 que estuvieron allí en el aposento alto, no se movieron, no comenzaron a anunciar, no comenzaron a predicar, no salieron de ahí hasta que no fueron investidos de poder. Porque necesitaban el poder, necesitaban la unción del Espíritu. Entonces, hermanos, es nuestra tarea ser llenos, es nuestra demanda, es nuestra responsabilidad ser llenos, dijimos los 3 primeros, una obra soberana de Dios, una obra monérgica que solamente Él hace, pero el ser llenos tiene nuestra participación. En el ser lleno hay una búsqueda personal de cada uno de nosotros. Porque ser llenos, ahí como habla libro de Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese ser llenos, la relación que hace Pablo allí, se está refiriendo a un ejército en medio de una guerra que se rinde ante el otro ejército, que no presenta resistencia, que se entrega para que el otro ejército venga y lo someta y haga lo que él quiera con ellos. En esos términos estamos hablando. Es esa invasión autoritativa del Espíritu. Es decir, Señor, acá estoy. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Haz lo que tú quieras. Yo me rindo. Alzo la bandera blanca. ¿Vieron la bandera como vemos los dibujitos? Señor, me rindo. Yo no puedo hacer más nada. Yo no tengo nada para hacer por mis fuerzas. Nada por mis fuerzas puedo hacer. Me rindo. Y es allí donde se derrama el Espíritu. Con ese poder autoritativo para tomar el control y el gobierno de nuestras vidas. Porque es eso lo que vemos que sucede allí en la iglesia de Hechos. Estaba Felipe predicando allí una multitud que dijo el Espíritu, ven. Allí hay un eunuco. ¿Qué dijo Felipe? No, pará que tengo que atender, tengo mi rebaño, con lo que me costó ganar estas almas. Felipe fue. Y era uno. Pero fue por ese uno. Porque estaba sometido, rendido a la voluntad
del Espíritu. Es el Espíritu el que dirige nuestras vidas cuando somos llenos. Eso es ser llenos. Es una vida rendida a Él. Una vida que reconoce que no puede hacer nada, que le necesita. Porque no solamente es una demanda, hermanos, es una necesidad. Nosotros como iglesia necesitamos ser llenos del Espíritu. Porque tenemos una tarea, tenemos una misión, tenemos una encomienda de parte de Dios, de parte de Cristo y debemos cumplirla. ¿Para qué? Para que en todo Él sea glorificado. Para que en todo Él sea glorificado. Para que en todo Él sea glorificado. En todo lo que yo haga, en todo lo que yo emprenda, en todo lo que yo lleve adelante, en todo lo que hace la iglesia, Cristo debe ser glorificado y el Espíritu se encarga de esa tarea. ¿Quién dijo Jesús que lo iba a glorificar? El Espíritu. Él me glorificará. ¿Pero por medio de quién? Por medio de vos. Por medio de mí. Por medio de su iglesia. Por medio de nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos ganado? Es pura gracia de Dios. Esto es pura gracia, hermano. Es solo gracia sobre gracia y sobre gracia. Nadie acá merece nada. Pero Él ha decidido llevarlo adelante por nosotros, por medio de nosotros. Pero no puede ser posible si no hay una llenura del Espíritu. Si no somos llenos de Él, si no somos invadidos de Él. Y ser llenos es un mandato. No dijo Pablo, fíjense si pueden ser llenos, para hacer lo que están haciendo porque no tiene buenos resultados. No, sean llenos, dijo. Sean llenos. Y en ese tiempo los efesios hacían cosas raras, ¿viste? Porque se estaban involucrando con la sociedad, la cual la sociedad llevaba adelante ritos paganos, donde en medio de esa búsqueda mística llevaban adelante rituales en lo que te hacían beber y beber y beber, y entonces la gente ahí sí empezaba a experimentar cosas. Claro, estaban apoderados del vino. Es por eso que hace esta comparación, Pablo. No embriaguéis con vino porque hay disolución. Y hoy vemos muchos que meten estimulantes en las reuniones, en las iglesias, porque hay algo que no sucede. Y como no sucede, bueno, vamos a darle una mano a Dios. Bueno, vamos a buscar la forma de que suceda. Dios no está pidiendo ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita nuestra rendición. Mejor dicho, Dios busca nuestra rendición. No está buscando, a ver, denme una mano, porque estos son re duros, yo ya no sé qué hacer. No. No. Allí no está el Espíritu. ¿Y qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos buscando esos estimulantes? No, usted sabe que hoy la conferencia no fue como la anterior, hoy estuvo más pesado, yo no sentí. ¿Quién dijo que tenés que sentir? ¿Dónde dice la palabra que hay que sentir? Hay que creer. Hay que creer. No hay que sentir. Hay que creer. Hay que buscar. No, pero me costó. Y bueno, buscamos más. Buscamos más. Por eso cerramos con esta pregunta. ¿Vino o Espíritu Santo? ¿Qué nos está movilizando a nosotros? ¿Estamos buscando realmente esa llenura o buscamos estimulantes, buscamos sensaciones, buscamos experiencias? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué buscamos cuando venimos aquí, cuando buscamos al Señor, cuando nos acercamos a la reunión? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos cuando vamos, si es que vamos a esa intimidad con Él? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos su llenura? Porque si lo estás buscando realmente, créeme y créele a Dios que esa llenura va a venir porque es una promesa de Él. Pero si no es así, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Y como iglesia estamos perdiendo el tiempo. Intentando ayudar a Dios. Cuando solamente Dios busca una iglesia humillada, rendida a su voluntad.
Saben que los verdaderos avivamientos que vemos en la Biblia sucedieron cuando la iglesia se humilló, cuando la iglesia reconoció su pecado, cuando la iglesia lloró delante de los pies de Cristo. Ahí sucedió el verdadero avivamiento. Cuando la iglesia reconoció su condición y cuán lejos estaba de Dios y cuánto lo necesitaba. Allí sucedió el verdadero avivamiento. No en medio de un show, no en medio de una fiesta. En medio de un pueblo que se quebrantó delante de ese Dios soberano que le amaba, que extendió su gracia, que extendió su misericordia, que no lo abandonó, que no lo dejó, que no lo desamparó, sino que una vez más, fielmente, cumplió su promesa, derramándose otra vez. Y en esta noche, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Esta noche es una ocasión para esa otra vez. O para esa nueva vez. Donde podamos ser llenos de Él. Donde podamos reconocer nuestra necesidad de Él, de su presencia. Porque hemos comprendido, sí, hay una demanda delante de mí, hay una misión, hay una responsabilidad y una tarea, pero que no podemos hacerla por nuestros propios medios. No puede ser llevada adelante por hombres, por simplemente hombres. Debe ser influenciada por el poder del Espíritu. Debemos sufrir, como decíamos al principio, esa transformación permanente, esa influencia transformadora, ese verdadero bautismo del poder del Espíritu para salir a esa misión, para salir a hacer esa buena voluntad, para salir a caminar en esas buenas obras que Él preparó para que anduviésemos. Para ahora sí salir a anunciar y ser testigos hasta lo último de la tierra. Y quizás no vayamos a lo último de la tierra. Pero allí donde estás, allí donde te moves, allí donde Dios te puso, en esa familia, donde vos estás, donde decís, che, esto no tienen cura, que allí puedas ser testimonio y testigo de Cristo. Allí en ese trabajo donde todos se corrompen, donde a nadie le importa nada, allí puedas ser testigo y testimonio de Cristo. Allí entre medio de tus compañeros de la escuela o de la facultad, donde pareciera mucha la presión para influenciarte a que lo sigas a ellos, bueno, que ellos se conviertan a ti por medio de ese testimonio de Cristo en tu vida. Allí en ese grupo de amigos, o en medio de esa gente con la que te relacionás cotidianamente, hay un testimonio que dar. Hay una verdad que anunciar, que sostener, que defender. Pero para eso necesitamos ser llenos. Señor, reconocemos nuestra necesidad. Reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos, Señor, que no somos nada sin ti.